Hoy nos encontramos en el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, ya que vamos a entrevistar a su director general, el doctor Roy Navarrete Cuevas, quien nos compartirá en una amena entrevista la importancia que tiene la sensibilidad y el sentido humano en la gestión integral de riesgos. Con más de 25 años de experiencia, tendrá algunos conceptos que seguramente serán de gran importancia y nos dejará la tarea de iniciar con el autocuidado y la prevención en el hogar. Así que vamos a disfrutar, acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roy Navarrete Cuevas, soy doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Con esta profesión buscamos la protección de las personas, la planta productiva, infraestructura estratégica y medio ambiente a reducir riesgos. Pero sobre todo buscamos la finalidad de la autoprotección y autocuidado de las familias aquí en nuestro país o nuestro estado. Pues ya nos encontramos con el doctor Roy Navarrete Cuevas en una entrevista en donde conoceremos por qué el autocuidado es el lado humano de la gestión integral de riesgos. Doctor, gracias por recibirnos en esta entrevista. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles y saludarles. Doctor, tengo una pregunta, bueno, tengo varias, pero me gustaría empezar con una. ¿Qué fue lo que lo motivó a especializarse en gestión integral de riesgos y protección civil a nivel doctorado y cómo esto ha evolucionado su visión a lo largo de su formación? Bueno, yo inicio a los 25 años en estación de bomberos, una estación de bomberos que la arrancamos de cero. Ahí me inició mi amor al servicio de la comunidad, a las familias de Navolato, Sinaloa. Hoy sirvo al estado. Sin embargo, también tenemos una visión de servir por medio de la gestión de riesgos en la predicación de este tema muy importante a nivel nacional. Pero iniciamos en Navolato, Sinaloa a los 25 años. Hoy tengo 50 años ya de edad, pero también hemos servido temas de Cruz Roja también. Hemos estado en protección civil municipal. Hoy estamos participando en la gestión de riesgos y protección civil desde el estado de Sinaloa. Y hablando justamente de este tema a nivel nacional, doctor, ¿cuántos riesgólogos podemos identificar? Pues mira, actualmente hay un colegio mexicano de profesionales en gestión integral de riesgo y protección civil que lo preside nuestro amigo Rafael Pérez Vargas. Él habita y está en la Ciudad de México, pero desde allí ellos nos han pasado la información que ya tienen a más de 1,600 riesgólogos en nuestro país hoy en día, pero tenemos la fortuna pocos de estar sentados en una silla estatal en materia de protección civil. Ya lo dijo nuestro amigo Enrique Guevara, que es el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que soy el primer riesgólogo. No lo había captado así, pero era el primer riesgólogo que nos sentamos en una silla estatal a nivel nacional. Y pues bueno, estamos haciendo historia en ese sentido, pero es importante que las administraciones públicas consideren la profesionalización de este tema de gestión de riesgos, o los riesgólogos, como nos decimos, que estén sentados en esas sillas estatales o municipales en la materia de gestión de riesgos y protección civil. Doctor, desde su experiencia profesional, ¿cuál ha sido para usted la contribución mayor que ha podido aportar a la sociedad? Hablamos de 25 años de experiencia en este sector. Sin embargo, estamos hablando de que es de los primeros doctores en gestión integral de riesgos y protección civil. ¿Cuál ha sido su aportación y cuál será su aportación? Mira, si bien iniciamos nosotros un tema de auxilio a la población, en la parte muy operativa, de auxilio a la población, a las familias, en diferentes fenómenos naturales aquí en el estado de Sinaloa, apoyando en el auxilio, pues si bien es cierto que también trabajamos en la parte de prevención, pero no se puede prevenir lo que no se investiga. Así que para nosotros la investigación es un tema fundamental, no solamente en el estado de Sinaloa, tiene que ser un tema muy transversal en nuestro país y fuera de nuestro país. Recordemos que tenemos instrumentos internacionales para la reducción de riesgos de desastre, pero tiene 4 prioridades principales, que es el marco de Sendai. Uno de ellos es el entendimiento de riesgo de desastre. Y para entenderlo hay que investigar los fenómenos naturales y antropogénicos, porque cuando hablamos de riesgos, en este tema de la riesgología, hablamos temas de hidrometeorológicos, sismogeológicos, la parte química, tecnológica, sanitaria, ecológica y la socioorganizativa. ¿Y qué es la socioorganizativa? Pues son concentraciones masivas y accidentes de todo tipo, terrestres, aéreos, ferroviarios,
o marítimos. Allí se centra el tema de la investigación, pero es importante también decirlo que nosotros como riesgólogos identificamos y analizamos, pero el que evalúa son los especialistas en los temas. Por eso nos unimos muchas ciencias para investigar todos estos fenómenos naturales y antropogénicos. Deben de ser sismólogos, hay hidrólogos también, antropólogos, hay químicos, hay ambientalistas, es decir, hay todas las ciencias para ahora sí que investigar todos estos fenómenos naturales y antropogénicos, pero también la unidad de las ciencias en un objetivo principal que es la intradisciplinariedad para que lleguemos a los objetivos, en este caso deseados, investigar cada uno de estos fenómenos. Pero ¿qué vas a hacer con la información? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Es bien importante, pues de allí arranca el tema de la planeación para la reducción de riesgo de desastres, y para ello hay muchos instrumentos que se deben de ir construyendo para reducir esos riesgos. Pero también reducir no solamente los riesgos, reducimos también la vulnerabilidad de las personas en las comunidades, desde el hogar, desde la comunidad, desde la unidad económica. Es decir, nosotros hacemos cada uno de esos trabajos específicos con base a un análisis de riesgo, con base a los datos que ya se tienen por la investigación que se hizo, para que realmente la vulnerabilidad sea un factor fundamental en las acciones que emprendemos desde la protección civil, desde la gestión de riesgos, y que verdaderamente se materialice el tema de la prevención. Doctor, desde su experiencia, ¿cómo se conecta el autocuidado personal con una cultura de gestión integral de riesgos en la sociedad? Ahorita escuchaba en su explicación que hablaba de la gestión, la vulnerabilidad y todos los aspectos de alguna manera nos llevan, pero la palabra o la formación de la palabra autocuidado, ¿cómo se relaciona? Pues el autocuidado y la autoprotección tenemos que irnos en el camino también del entendimiento de riesgo, porque si no entendemos el riesgo, los peligros, la amenaza, el tema de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antropogénicos, es difícil que la autoprotección y el autocuidado se materialice. Es decir, el tema de la previsión, dice la Ley General de Protección Civil que la previsión es tomar conciencia que las cosas pueden ocurrir, ya sea por un fenómeno natural o antropogénico. Quiere decir que la previsión juega un papel fundamental para que la prevención se materialice. Entonces, para nosotros es importante que la ciudadanía, los empresarios, las empresarias, tomen conciencia que las cosas pueden suceder a la presencia disruptiva de un fenómeno natural que impacte al estado de Sinaloa o cualquier parte del país. Quiere decir también que con base a los datos ya investigado, el tema de la meteorología, el tema de la sismología, la parte del constructivismo social, que es muy importante, identificar esa parte de ahí, conocer nuestras propias vulnerabilidades. Solamente así vamos a tomar conciencia que la prevención se va a materializar siempre y cuando la previsión esté presente. Cuando hagamos esa conciencia de nosotros desde los hogares, desde el constructivismo social, los desarrolladores, los modelos de desarrollo de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios, estará presente siempre el tema de la autoprotección y el autocuidado, porque al momento que tú realizas un plan familiar de prevención y emergencias en el hogar, desde que implementas también el programa interno de seguridad para la reducción de riesgos en tu unidad económica, desde que haces tú también el planteamiento y la capacitación de brigadas comunitarias, estamos sumándole al tema del autocuidado y la autoprotección. Quiere decir que la autoprotección y autocuidado nos lleva a una palabra muy rara en su nombre, pero también ahorita ha tomado un auge muy importante en la sociedad, que es el tema de la resiliencia. Y la resiliencia no es más que tener la capacidad de resistir, adaptarse o sobreponerse ante cualquier emergencia que se pudiera presentar por fenómeno natural y antropogénico. Pero la resiliencia no es una palabra bonita, no es un objetivo, sino es un proceso constructivista de aumentar tu capacidad para que seas resiliente, porque si sabemos ya medir nuestros propios riesgos, nuestra propia vulnerabilidad, gestionar tus propios riesgos, solamente así y solo así vas a conocer tu propia vulnerabilidad, saber en qué te vas a capacitar para llegar a ser una persona, una ciudad, una economía resiliente.
Justamente ahorita que lo estoy escuchando, doctor, me gustaría mucho en la práctica qué hábitos de autocuidado podrían formar parte de nuestro día a día. Ya ahorita estamos hablando de la importancia que tiene identificar los riesgos en el hogar. Hablamos de la prevención, de la previsión, de los planes, de la organización, pero ¿qué recomendaciones podría darle a quienes están conectados y que no nada más viven en Sinaloa, sino que viven en otras partes del país y que estamos en fechas en que vienen las lluvias, vienen los huracanes, pero también el tema de los sismos? Sí, por supuesto. El tema del autocuidado y la protección para cuidar a las familias, hemos dicho mucho y hemos predicado mucho que la protección civil empieza desde casa. Por ejemplo, ahí el plan familiar de prevención y emergencias en el hogar, tenemos que estar conscientes que allí en casa es donde pasa la mayor parte de en este caso de los infartos. Es uno de los indicadores que tenemos en el país, de los quemados, de las personas caídas, de las personas electrocutadas, en fin, son muchas las cosas que pasan desde el hogar. Cuando las familias tomamos conciencia de que esa información y esos datos existen no solamente en la estadística de la Organización Mundial de la Salud, también en tu estado, en tu municipio. Si tú pidieras información, te darías cuenta que muchas de las cosas que suceden de los accidentes es desde el hogar. Quiere decir que es importante gestionar los riesgos desde el hogar, pero también te puedo dar estadísticas de lo que sucede en los trayectos de los automóviles, de los trayectos cuando no utiliza el cinturón de seguridad, de los trayectos cuando vas con el tema del celular, que ahorita en la actualidad es un problema el tema del celular por los descuidos, o el no dar los mantenimientos debidos al mismo automóvil. Porque otro de los factores que encontramos no solamente en el automóvil, en el hogar, es el tema de los mantenimientos, desde un aire acondicionado, desde un abanico, el tanque estacionario, del tanque estacionario, en fin, los mantenimientos son muy importantes. De igual manera en las empresas el tema de los programas de seguridad para la reducción de riesgos, ese es otro tema, porque el tema de los mantenimientos en las unidades económicas, las condiciones físicas de un edificio, los diseños del edificio para garantizar una evacuación más segura, contar con capacitación de unidades internas de protección civil, ya sea el tema de salud, ya sea tema de incendio, ya sea un tema de evacuación, de búsqueda y rescate, de comunicación, un tema sanitario. Todos esos protocolos de seguridad son acciones y capacitaciones para la autoprotección, para el autocuidado, pero también para la reducción de riesgos. Excelente. Y está en todo involucrado el factor humano, que justamente es a lo que nos enfocamos. O sea, el autocuidado es el lado humano de la gestión integral de riesgos. Y ahorita que estaba mencionando esto, de que la idea de que hagamos esta revisión no es tener miedo en andar con miedo, sino estar mejor informados, me gustaría mucho hacer la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan entonces las emociones y el manejo del estrés en momentos de crisis o desastres? ¿Y cómo podemos prepararnos emocionalmente? Una de las experiencias que tuvimos nosotros como comandante de bomberos, que íbamos mucho al tema de los incendios, a veces cuando te encontrás en la emergencia, yo recuerdo a una familia que cuando llegamos nosotros, la mamá gritaba muy fuerte, muy desesperada, porque decía que su hijo estaba dentro. Y nosotros hicimos 3 entradas, y ya la 4ª entrada dijimos, el niño no está dentro, hay que buscarlo. Resulta ser que ese niño estaba cerca un centro de atención infantil, y ese centro de atención infantil, su punto de reunión estaba abajo de un tejabán, de una techumbre, de una cancha de básquetbol. Cuando hubo fuego, el niño lo que hizo fue correr al punto de reunión que estaba a 4 cuadras de allí, y lo vio una vecina. En cuanto lo vio solo. Se bajó, oye, ¿y qué estás haciendo aquí? Es que hay un fuego en mi casa, y me vine al punto de reunión. Cuando la vio la vecina, lo vio con su mamá lo abraza y empieza a dar vueltas, literal, en el suelo, porque encontró a su hijo, lo encontró vivo. Para nosotros son experiencias vivas que siempre la predicamos, porque nos enfocamos siempre al cuidado y a la autoprotección nosotros como riesgólogos. Pero tú, padre de familia, tú, madre de familia, tú, abuelo y abuela, ¿qué estamos haciendo para la autoprotección? Porque a veces la prevención
no tomamos conciencia de ello porque no nos pasa. El tema es que cuando nos pasa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos al presentarse cualquier emergencia? Nos entra desespero, no sabemos qué hacer, gritamos, hablamos al 911 y no sabemos dar ni las coordenadas. Sí. Entonces, hay acciones que por el mismo desespero, nerviosismo, por lo que está sucediendo, pues nos entra el desespero, el estrés, y después viene un problema postraumático o afectación de las personas por no haber ahora sí atendido la emergencia de manera adecuada, no interveniste de manera adecuada, o quizá lo que interveniste no fue de la manera adecuada y vienes a afectar, o vienes a ser parte del mismo problema porque no conociste, no te preparaste para el autocuidado y la protección, y vienes a ser parte de un problema. Quiere decir que es importantísimo conocer no solamente a lo que nos podemos enfrentar, sino también después de un desastre, después de un impacto de un huracán, después de un incendio, después de una persona que se nos infartó o se nos estaba atragantando y no supe dar una maniobra de Heimlich o de no poder dar un RCP, porque los minutos en la salud son muy importantes, son vida. Y al momento de no poder hacerlo y no poder ayudar, eso te trae un problema futuro. Quiere decir que debes de cuidarte no solamente en autoprotección y autocuidado, sino saber intervenir, cómo cuidar a las personas, cómo cuidar a lo que nos rodea, y que esta plática que tú la escuchaste no digas el día de mañana, ya me lo habían dicho, ya me lo habían contado, me habían dicho que me tenía que preparar. Quiere decir que tu intervención como primer respondiente de familia, como papá, mamá, unidad interna, brigada comunitaria, es importante tu intervención primaria, tú como primer respondiente, saber qué y cómo lo vas a hacer, reducir tu propia vulnerabilidad, saber cuáles son los riesgos que vas a enfrentar. Es bien importante esta actividad para mujeres, hombres, niñas y niños, y sobre todo, doctora, el semillero. Hemos trabajado mucho desde el programa Zona de Prevención, que va con enfoque a las familias. Hemos trabajado mucho también Escuadrón 911 con enfoque a las niñas, a los niños, para aumentar su capacidad, conocer a los riesgos que se está enfrentando, porque es importante tomar conciencia, la previsión, que las cosas pueden suceder y que el día de mañana en una muy buena intervención te va a causar esa satisfacción de haber ayudado, de haber aportado, y no ese trauma que te causa por no haber ayudado a esa persona o por no haber aportado al momento que se presente cualquier emergencia. Es correcto. Estamos hablando entonces que ese miedo que a veces a los padres de familia nos da por lo que le puede ocurrir a los hijos, hay que convertirlos en esa fuerza para capacitar, para instruirlos. Las escuelas, por ejemplo, que ustedes en el tema de estancias infantiles están constantemente presentes, hacen sus simulacros, los más adolescentes continúan en la formación, algunos son brigadistas, pero al final de cuentas la capacitación creo que va a ser de las mejores herramientas que nos vamos a enfrentar. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que usted menciona, que es aumentar las capacidades, y tiene que ver con esto justamente, ¿no? Doctor, para México, 2025 viene con, ya los vieron ustedes en el evento de Mérida, una cantidad de ciclones, huracanes que pueden estar presentes. Sabemos que en el mes de septiembre en nuestro centro se presentan algunos sismos, ¿no? Me gustaría mucho que en ese escenario nos compartiera cuáles son los principales errores o descuidos humanos que pueden llegar a agravar riesgos cotidianos y cómo podemos evitarlos en esta parte de la capacitación. Pues qué importante es esa pregunta, y lo resumo en una palabra: el desconocimiento. Correcto. A veces ni siquiera el interés, el desconocimiento. Cuando tenemos conocimiento nosotros que en nuestro país existen fenómenos naturales, en este caso la parte hidrometeorológica, la parte de un huracán, porque los huracanes no solamente se forman
lo que es en el Pacífico mexicano, tenemos el Atlántico, tenemos el Índico, tenemos otros océanos que tú al observarlos te darás cuenta que están muy agitados los mares en el mundo. Los fenómenos naturales cada vez están más agresivos, se forman con mayor prontitud en menos horas, pero también alcanzan categorías históricas, como en nuestro país en el 2023 tenemos el huracán Otis, que ahorita ya los científicos quieren irse a una categoría más alta. Tenemos categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Pero por el tema de Otis quieren brincar a una categoría más, que es la número 6. Pero también los sismos han sido muy disruptivos en nuestro país. Quiere decir que estos fenómenos naturales en el mundo, ya sea en cada una de las Américas, ya sea también en África, ya sea en otros continentes, te darás cuenta que los fenómenos naturales están presentes y son más disruptivos, pero también mucho más agresivos. Con esta información y con el cambio de clima o el cambio climático, te darás cuenta que es importante que esos factores de la naturaleza, y esa naturaleza se mueve. Nosotros somos turistas de este mundo. Ahorita estamos, mañana no, pero el mundo sigue. Quiere decir que estos fenómenos naturales debemos de conocerlos como familia. No solamente en las ciencias naturales y las ciencias sociales, en su desarrollo, en su crecimiento, en el cambio o en la morfología urbana. Tenemos que conocerlos como familia. Tenemos la responsabilidad, el compromiso humano, porque debemos conocerlos. Cuando tú conoces estos fenómenos naturales y tomas acciones, estás tomando acciones de amor hacia tu familia. Estás tomando acciones humanistas hacia tus seres queridos. Pero también una cultura que el día de mañana se puede heredar también a las próximas generaciones. Es por ello que hablo que estas acciones de gestión de riesgos, de protección civil, de prevención, conocer los riesgos, tu propia vulnerabilidad, son gestos de amor a tu familia y a tus próximas generaciones. Excelente. Hemos revisado palabras, conceptos, creo que nos ha estado quedando más claro por qué el autocuidado tiene esa sensibilidad, ¿no? Porque empezamos y como a veces se dice, ayúdame a cuidarte, empieza en casa a hacer esta labor. Doctor, para concluir me gustaría mucho si pudiera compartirnos 3 consejos básicos para aquellos que empiezan a trabajar en el autocuidado desde lo personal y en lo familiar. Yo les recomendaría, uno, que empiecen a hacer las reuniones familiares y conozcan estos fenómenos naturales. Se darán cuenta que es importante conocerlos, analizarlos. Si no eres especialista, desde las instituciones tenemos mucha información que darte, que nos permitas llegar a tus hogares, que nos permitan llegar a las unidades económicas, que nos permitan llegar a las comunidades para sembrar en ustedes, en nuestra expertise, que esa es la mayor ilusión, se pudiera decir, en lo personal. ¿Por qué hablar en lo personal? Cuando nosotros, o yo en lo personal, quise estudiar esta carrera de gestión de riesgos y protección civil, siempre he pensado en las personas. Me decía una persona en un gimnasio, oye, ¿por qué haces esto? Lo hago por amor. Pero ¿cómo puedes amar a quien no conoces? Pues sí, le digo, pero tendría que explicarte algo que sale desde el corazón y desde mi mente, en la conciencia, porque cuando todos corren, uno va hacia adentro, hacia el problema. Y más cuando había niños y niñas y niños en un incendio, o sea, te das por las personas. Aquí estamos hablando de personas. No quiere decir que yo las conozca que por nombre o por apellido. Simple y sencillamente te das por las personas en un amor humanista hacia las personas. Más allá de ser un creyente de fe en Dios y que sabemos que el amor es la parte central de una creencia y de una fe, lo haces por las personas. Es por ello que siempre hemos servido en las instituciones más nobles de nuestro país, Cruz Roja, bomberos, protección civil. Siempre es un espíritu de ayudar, de apoyar, de proteger, darte por las familias aquí en el estado de Sinaloa, pero lo hago con muchísimo amor. Quiere decir que ese amor que yo siento por los que no conozco, cuánto más tú, padre, madre de familia, que lo hagas por lo que amas, que lo hagas por tu familia,
Que lo hagas por tus hermanos, hermanas, tíos, abuelos, parientes, hijos, hijas. Hazlo como un acto de amor. Yo te invito a que hagas tus programas de seguridad. Si no tienes conocimiento tenemos el programa de Zona Prevención. Ahí te enseñan todos los días qué es lo que se debe hacer, cómo se debe de hacer y sobre todo, siempre sembramos conciencia que es importante que le abra la puerta a la prevención. Cuando la prevención te toque la puerta, ábrele con todo el sentido de que van a ayudarte, vas a aprender con ellos, vas a aumentar tu capacidad y sobre todo te van a enseñar cómo cuidar a lo que más amas, a tu familia. Excelente. Pues es así como estamos llegando aquí al final de esta entrevista. En verdad, muchas gracias, doctor. Yo sé que para muchos de ustedes posiblemente la información fue abundante, sin embargo, vale la pena prestar atención y demostrar por qué el autocuidado tiene esa sensibilidad, porque empieza por el amor al prójimo. Siempre el amor al prójimo es bien importante y sí es muy bonito darse a la ciudadanía en una profesión tan hermosa, tan bonita, que es el tema de gestión de riesgos, la protección civil, porque es una institución humanista. Pero qué mejor que nos acompañemos desde la sociedad, desde gobierno, que vayan juntos, sociedad y gobierno. A eso le llamamos gobernanza. Y que es importante que caminemos juntas y juntos en este caminar de riesgo y al momento que se presente cualquier emergencia, sepa yo que cuando voy a llegar a una comunidad hay una brigada comunitaria, que cuando voy a llegar a un hogar sepan y hablemos del mismo lenguaje para que esa vulnerabilidad de funcionamiento del lenguaje de la comunicación se reduzca en ese momento. Pero es importante ustedes y nosotros también ir de la mano en esta profesión tan hermosa que es la gestión de riesgos y protección civil. Muchísimas gracias, doctor. Pues es así como concluimos un capítulo más en El Lado Humano con Carla Lozano. En el capítulo de hoy hemos conocido algunos conceptos claves que debemos trabajar en el hogar, en donde inicia la previsión. El doctor Roy Navarrete Cuevas nos ha compartido la importancia de conceptualizar, de vivir y trabajar en familia el autocuidado como ese factor y ese capital tan importante en la gestión integral de riesgos. Así que presta atención, después de ver este episodio tienes una gran tarea. Tienes que prepararte en casa, trabajar con tu plan familiar y si eres una empresa, trabajar con tu programa interno. Recuerda que el autocuidado es la clave para poder llegar a la gestión integral de riesgos de una manera mucho más resiliente y más favorable.